El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés escribió este precepto porque ustedes son tercos. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer, y dijo que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces le acercaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Y Jesús, viendo esto, se enojó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía, poniéndoles las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, la relación entre el hombre y la mujer aparece bien situada en la relación de encuentro, de compañía, de ayuda mutua, de igualdad. No está bien que el hombre ande solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Por lo tanto, no cabe pensar en una subordinación de un sexo a otro, ni caben pretensiones de poder. Y de superioridad. Sin embargo, en la cultura judía y en muchísimas culturas, por no decir casi todas, de la antigüedad, se afirmaba la superioridad del varón. Y entre los judíos se refrendaba con esa ley que dejó Moisés, con la cual se permitía que el hombre se divorciara de la mujer. Entre los judíos era un derecho del varón, pero la mujer no podía pedir el divorcio. San Marcos, que escribe a los romanos, entre los cuales sí se daba el divorcio de la mujer, tiene otra forma de hablar. Basados pues en esto, en esta tradición, los fariseos ponen a prueba a Jesús para ver lo que piensa, si está a favor
de la superioridad del varón si acepta el divorcio. Jesús responde en primer lugar haciendo ver que Moisés permitió el divorcio no como algo que Dios hubiese pensado desde el comienzo, por así decir, sino que les concedió que se divorciaran por la dureza de su corazón, que les impedía comprender en profundidad los planes de Dios y los llevaba a la actitud parcial, legalista, de limitarse estrictamente a lo que la ley permite, sin aspirar a los ideales más altos del amor, de la entrega, del servicio. Y basándose en el Génesis, Jesús hace ver que la norma del divorcio fue dada por Moisés como un añadido posterior a la ley y que no concuerda con el plan original que tuvo el Creador, sino que responde a conveniencias humanas más egoístas. Jesús, pues, aparece a la vez como el garante de la estabilidad de la pareja y el defensor de la igualdad del hombre y la mujer. Forman una sola carne por el matrimonio, lo cual quiere decir, en el lenguaje hebreo, dado que la carne es todo el ser humano, la persona, en su realidad visible y sensible, forman un solo ser, una unidad personal. Por eso, ninguna autoridad los puede separar. Y eso fue lo establecido por Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. La respuesta de Jesús mira pues a la comunidad de los que le siguen, de los judíos de entonces, y también a los que le siguen hoy, ahora. La frase que pone es durísima. Quien se separa de su esposa o quien se separa de su esposo y se casa con otra persona, comete adulterio contra su esposa o su esposo. Esta frase, como aquella otra tan dura también, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios, escandalizó, chocó a los discípulos, que comenzaron a murmurar entre sí, inquietos, y no pararon hasta volverle a preguntar a Jesús. Hablando de las riquezas por las que uno se puede condenar, dijeron que quién va a poder con eso. Y Jesús les respondió que lo que no es posible a los hombres es posible a Dios. Lo mismo aquí. Le dicen, entonces si las cosas son así, mejor no casarse. Y Jesús les responde, no todos pueden con eso. O sea, no todos pueden mantener un matrimonio único e indisoluble. No todos pueden con eso, sino solo aquellos
a quienes Dios se lo concede. Por eso digo yo siempre a las parejas que se preparan, no crean que el mantenerse unidos, la fidelidad hasta la muerte, la unión indisoluble, es una cuestión de poder, de voluntad de poder, de señorío sobre uno mismo y sobre las circunstancias, de capacidad psicológica. Cuidado, cuidado, es gracia. Eso lo hace Dios en ti y en tu esposo o tu esposa. Por lo tanto, es algo que ustedes tienen que pedir y pedir insistentemente, aunque crean que el matrimonio que tienen es perfecto o aunque no hayan pasado todavía, quién sabe, por pruebas y dificultades. Pidan la fidelidad, pidan el mantenerse unidos, pidan que no se les vaya el corazón por otra persona o los ojos. Pueden con eso aquellos a quienes Dios se lo concede. Aquellos discípulos y los de hoy deben entender que el Señor nunca los va a abandonar y que lo que resulte imposible a la gente e incluso a ellos mismos en determinadas circunstancias puede ser factible si se cuenta con la ayuda de Dios. Esto supuesto, indudablemente que el matrimonio puede naufragar. En primer lugar, porque hay amores en los que no está Dios desde el comienzo y por lo tanto no debieron casarse. También es verdad que hay amores que uno no puede decir que brotan de Dios, sino de otros intereses, de otros móviles, de otros motivos, de otras circunstancias, y tampoco debieron realizarse. No son sacramento, y sacramento es una realidad sensible que permite ver a Dios, sentir su gracia. Y hay parejas que no son sacramento de nada, no son sacramento de Dios. Por lo tanto, su unión no es sacramento y la Iglesia tiene la obligación de declararlo públicamente. No debieron casarse. Lo sentimos mucho, pero fue un gran error y humanamente los tenemos que acoger y procurar comprender. Hay muchísimos motivos. Los abogados quizás lo saben más que los curas, por los cuales la gente se divorcia y cada vez más. Incomprensiones profundas, muchas veces casi insolubles, infidelidades. ¿Por qué es pecado mortal el adulterio? Porque mortal en ese sentido es que mata, y mata el amor. Es muy difícil perdonar. Eso solo lo puede Dios con nosotros. Pero el adulterio, la infidelidad, mata el amor que allí había. Están luego las dificultades económicas, están luego los malos tratos, la violencia en el hogar, la discriminación de la mujer, el olvido de la igualdad en dignidad y derechos, la sexualidad mal llevada, en fin, son muchos y tantos que ahora, cuando yo celebro una boda, lo primero que hago es rezar antes y al comienzo de la misa que ojalá
que esa parejita se mantenga. No lo van a creer. 80%, 8 de cada 10 se divorcian. Y eso no me lo he inventado, ni lo he leído en ningún manual y estadístico. Esto me lo dijo el padre Carlos Vigil, que fue un gran presidente del Tribunal Eclesiástico de Lima. Cuando yo doy las charlas prematrimoniales, pienso que mi charla ha tenido efecto si algunas parejas, después de ella, se miran y agarrados de la mano se ponen en la actitud de mayor franqueza ante sí mismos y ante Dios y dicen, mejor no nos casemos. Maduren, edúquense o elijan otra pareja. Hay que ser muy comprensivos con el error, que siempre es humano, y también con la incapacidad de muchas personas que son hermanos o hermanas míos y no han sido capaces. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que era muy claro en los principios y valores, pero sumamente comprensivo ante los fracasos humanos. Uno tiene que mostrar siempre compasión, dar ánimos. La iglesia está para sanar, no para enfermar más. Ya están enfermos cuando vienen a ti, porque se van a separar o ya se separaron. El divorcio no cambia a las personas. El divorcio ni siquiera resuelve el conflicto y mucho menos consuela el dolor. A esos hombres y mujeres que vienen a mí, hermanos y hermanas, que por la humana flaqueza y por su falibilidad fracasaron en su matrimonio, yo tengo el deber moral de acogerlo. De lo contrario, no muestro misericordia. Y si un sacerdote no muestra misericordia, ¿a quién refleja? ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Lo contrario? Lo prioritario es siempre curar heridas. Y las de un divorcio son profundísimas. Esto supuesto, aunque esto sea verdad, y sean tan frecuentes como he dicho los fracasos, con la misma fuerza y gravedad, porque ustedes se lo merecen, y porque la Iglesia no les puede bajar la altura del salto que ustedes pueden dar espiritualmente. Tengo que decir, ¿verdad?, que no podemos concluir, mejor es no casarse, o que se sigan casando hasta ver qué pasa. Uno no se casa hasta ver qué pasa. Uno no puede quedar a la deriva o simplemente a la fuerza de los vientos. Uno tiene que ser dueño de su propio destino, si no, ¿dónde está la libertad? Por eso no podemos aceptar como normal que 8 de cada 10 no van a continuar unidos, aunque sean 8 de 10. No podemos aceptar la mentalidad divorcista de la madre o del padre que le dicen a la hija,
cásate pues y ya veremos qué pasa. O cásate hasta que seas feliz. Como ya no eres feliz, hijita, vete, cámbiate. Con esa mentalidad no se debe acercar a celebrar el sacramento, porque será inválido. Pero muchos, lamentablemente, se casan con la idea de vivir juntos mientras nos vaya bien. Y si te va bien, muy bien. Y si te va mal. O sea que cuando no te va bien, ¿qué? Todo cambia. Hasta que uno sea feliz. ¿Y qué? ¿Es posible la felicidad continua a lo largo de la vida? ¿Dónde? ¿En qué pareja? ¿En qué hogar? No hay algo de infelicidad, de descontento, de dolor, y se supera con la fuerza misma del amor, que todo lo puede. Ese es el amor que la Iglesia está obligada a proclamar como el ideal para todos y la gracia que Dios da. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, sabe soportar ofensas, perdona. El amor no pasa nunca, se rehace continuamente. Desde el punto de vista humano, y no solamente desde el punto de vista religioso, no podemos considerar como lo normal un amor transitorio, un amor sin hondura, que deja siempre abierta la puerta o el postigo posterior para salir corriendo y buscarse otra pareja. Abandonos, rupturas, variables, sucedáneos, en este mundo en el que todo tiene repuesto, todo puede cambiarse. En el fondo de esta actitud hay pesimismo y hay amargura, porque se cree en la incapacidad de la persona para rehacerse, para perdonar, para volver a comenzar. Y esta mentalidad pesimista y amarga le impide a la persona humana mantener una palabra que se cumple, una promesa hasta el final, un compromiso estable y definitivo. Esta mentalidad del desaliento no sabe de qué es capaz Dios, ignora la fuerza de la gracia. Por eso se predica y se ve la fidelidad matrimonial como una ley, y nada más que ley, y dura ley. Y muchas veces los ministros presentan la indisolubilidad del matrimonio como un precepto, como una ley. No se predica del ideal moral, de la aspiración que toda persona casada debe mantener y de la gracia que lo hace todo y que hay que pedir. La indisolubilidad no es ley, es evangelio, buena noticia de que tu pareja te va a ser fiel, de que tu unión va a continuar, porque Dios te va a dar la gracia. Esa es la buena noticia que se te da cuando te casas. Solo Dios puede transformar el egoísmo en mutua aceptación, los límites y defectos del otro en diálogo, en comprensión,
las frustraciones, el aburrimiento, el cansancio se pueden convertir en un sano realismo que hace que cuando falte lo ideal, aférrate a lo que es posible. Disfruta todo lo que puedas de lo que tienes logrado y no desesperes nunca en la búsqueda del ideal, de hacer de tu hogar esa casa de Dios, esa iglesia doméstica que quiere el Concilio Vaticano que construyas. Por eso yo no puedo solamente limitarme a proclamar la prohibición del divorcio. Y si no formamos a los jóvenes en el hogar, en la escuela y después en las parroquias, ¿de qué vale estar proclamando que el matrimonio tiene que ser uno y hasta la muerte? Solo una libertad que se forma en el manejo humano y maduro de los sentimientos hace que la persona sea capaz de mantener su palabra hasta el final y mantener un matrimonio unido e indisoluble. Por lo tanto, debemos siempre aspirar al ideal del amor fiel y duradero, siempre. Pero sepamos también que el divorcio, hay situaciones en las que yo debo recomendarlo. ¿Por qué? Porque ya es insoportable, sin seguir pecando, o pecando aún de manera más grave, por los malos tratos, por la infidelidad, por las humillaciones, porque no tengo derecho a cargar sobre esa persona inocente. El culpable es el otro o la otra, con una vida que ya no es humana. Como dicen los discípulos, explícanos, Señor, lo que acabas de decir. Y dinos una y otra vez, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.